eh, como les contaba, tuve una reunión con la profe y nos solicitó cambiar la metodología de la biontía, onda que fueran ejercicios más cortos por el tema de que en certamen fueron como ejercicios muy leer y responder, leer y responder, leer y responder. No de tanto desarrollo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer los últimos dos ayudantías que nos quedan, que sería este, creo que de la otra semana, por lo que nos comentaba la profe. Vamos a hacerla igual, cuando vamos a seleccionar ejercicios cortitos y si es que no alcanza el tiempo, realizamos el ejercicio largo que incluye como la materia en un ejercicio completo, ¿ya? Pero estos son ejercicios cortitos, así que vamos a partir. Que dice, con un recipiente que contiene 2 metros cúbicos y de un gas ideal a presión 1 atmósfera y la temperatura es 27 grados Celsius. Entonces nos preguntan, ¿cuántas moléculas hay en el interior del recipiente? Entonces aquí simplemente tenemos que hacer la misma fórmula de toda la vida, que es Power ratón, en donde nosotros tenemos un volumen, que es 2 metros cúbicos, tenemos una presión, que es 1 atmósfera, y tenemos una temperatura, la constante de los gases ideales la tenemos, y entonces podemos nosotros obtener lo que son los moles. Y con los moles podemos obtener la cantidad de moléculas que contiene el recipiente. Pero aquí hay que tener una consideración, porque nosotros tenemos distintas constantes de los gases ideales, ¿ya? Una que es atmósferas por litro y la otra que es joules, ¿ya? Entonces, para trabajar con la de siempre, que es 8,33 joules sobre mol Kelvin, tenemos que utilizar, claro, tenemos que utilizar metros cúbicos, pero tenemos que utilizar, en vez de atmósfera, tenemos que utilizar pascales, ¿ya? Nosotros sabemos que una atmósfera eh, equivale a 101,325 pascales. O como lo quieran abreviar, la profe por lo general la abrevia día a las 5 pascales, ¿ya? Entonces, nosotros aquí ya podemos expresar nuestro N, nuestra cantidad de moles, como la presión, cuyo valor es 101,325. Tenemos la cantidad de volumen, que son 2 metros cúbicos, ¿ya? Y lo dividimos por la temperatura en Kelvin, que claro, siempre se trabaja en Kelvin, aquí estamos dando en Celsius, por lo tanto serían 273 Kelvin más los 27, entonces serían 300 grados Kelvin. Y finalmente la constante de los gases ideales. Como estamos trabajando con metros cúbicos y pascales, entonces procedemos a utilizar la constante 8,33, ¿ya? Y esto, vamos a hacer el cálculo para sacar la cantidad de moles. La ayudantía, la pregunta 3 si no me equivoco, tenía mal la respuesta. Y lo demás, lo que vamos a obtener en esta cuestión, son puras aproximadas las respuestas que están ahí, porque la profe puso las respuestas como aproximadas, ¿ya? Para que no piensen que está mal. Vamos a hacer el cálculo, después dividido en 3,833. Y esto nos da un valor de 81,09 moles, ¿ya? Y nosotros recordamos que para obtener la cantidad de moléculas, nosotros simplemente tenemos la cantidad de moles. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Para obtener la cantidad de moléculas, nosotros simplemente los moles los multiplicamos por el número de Avogadro. Y el número de Avogadro es 6,022 por 10 a la 23, ¿ya? Entonces, para obtener la cantidad de moléculas, vamos a tener que multiplicar el 81,09 multiplicado por 6,022 por 10 a la 23. Entonces multiplicamos esto por 6,022 por 10 elevado a la 23 y nos da un total de 4,88 por 10 a la 25 moléculas. El 4,88 yo creo que es porque nosotros ocupamos 101,35 en vez del día a la 5, ¿ya? Pero el aproximado de la ayudantía dice 5 por 10 a la 25 moléculas. Entonces, estos son como los ejercicios cortos, porque como ven, es leer, calcular y al tiro responder, ¿ya? Entonces nosotros tenemos en nuestro recipiente una cantidad de 4,88 por 10 a la 25 moléculas, o 5 por 10 a la 25 moléculas, como le aparecería en la respuesta a ustedes. Si van teniendo dudas, me paran de inmediato, ¿ya? Porque como son ejercicios cortitos, uno tiende a hacerlo más rápido, ¿ya? Entonces, vamos a pasar con lo que es el 2. El 2 nos dice que consideremos un mol de
de cierto gas monoatómico, ¿ya? Confinado a presión atmosférica, cuyas moléculas tienen masa m es igual a 4,65 por 10 a la menos 26 kilogramos, y la velocidad cuadrática media de las partículas es 517. La profe me mencionó de que no habían llegado a pasar la diferencia entre el gas monoatómico y el diatómico, y los poliatómicos, ¿ya? Es por esto que para el gas monoatómico tenemos una constante, un CP que le dicen, que es el calor específico a presión constante, y un CB, que es el calor específico al volumen constante, los cuales son conocidos en este tipo de casos. Para un monoatómico, tenemos que un CP, que es un calor específico a presión constante, es siempre 5 medios de R, y un CB, que es un calor específico a volumen constante, de 3 medios de R. ¿Ya? Para un diatómico, quiere decir que tiene dos átomos en la molécula, entonces sería un CP, que es un calor específico a presión constante, de 7 medios de R, y un CB de 5 medios de R. Y para aquellas moléculas que tengan más de esta, o sea, más de dos átomos, entonces tenemos que siempre se va a cumplir que el CB es 3, ¿ya? Y eso después ustedes lo tienen que saber que CP es igual, o sea, CP menos R es igual a CB, donde R es la constante de los gases ideales. Esto, a partir de allá, todo lo que sea sobre diatómico, duda que lo vean, casi nunca se ve en el curso, es decir, nunca lo he visto en un certamen, así que ustedes preocúpense de esto de acá. Pero eso la profe dijo que se lo iba a pasar la próxima clase, así que es más que nada para que tengan conocimiento en este ejercicio. Y en los que vienen, que vamos a utilizar el tema del CP y el CB. Aquí nos dicen que tenemos un mol de un gas monoatómico confinado a presión atmosférica y tenemos una velocidad cuadrática media. Nosotros sabíamos que la velocidad cuadrática media, nosotros la podíamos expresar como 3 veces que constante de Boltzmann por la temperatura sobre la masa total de la molécula. O la otra forma era por R sobre la masa molar, ¿ya? Pero aquí en este caso no tenemos masa molar, tenemos simplemente la masa, entonces vamos a trabajar con la constante de Boltzmann. Recordando nosotros que la constante de Boltzmann, ¿cómo era? Era la constante de los gases ideales sobre el número de Avogadro, ¿ya? Entonces, nosotros podemos reemplazar en nuestra ecuación de velocidad cuadrática media y nos quedaría que la raíz queda como 3RT sobre número de Avogadro, y esto por la masa, ¿ya? Entonces, acá está. Entonces eso lo conocemos, la R, conocemos el N, A, el número de Avogadro, también nos queda determinar la temperatura y nosotros también conocemos la masa. Y también nosotros conocemos el valor de todo esto, que nos da acá, que es 517. Entonces, por lo tanto, procedemos a despejar, y esto sería 517, que sería la velocidad cuadrática media, es igual a la raíz de 3 por 8,33, perdón, eso es un 3 por 8,33 por la temperatura que nosotros desconocemos, y sobre el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23, y por la masa, que es 4,65 por 10 a la menos 26. ¿Ya? Entonces todo esto en raíz. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Nosotros nos queda despejar el X, que es la temperatura. Entonces sería 517 al cuadrado, lo que nos da un valor de 267.000. 267.289. Esto lo multiplicamos por el 6,022 por 10 a la 23. Y esto por 4,65 por 10 a la menos 26. Y todo esto sobre
3 por 8,33. Esto se nos va y esto queda en menos 3. Y entonces procedemos a hacer la multiplicación entre esa división para despejar nuestro X, que le vendría siendo la temperatura. Esto por 10 a la menos 3, dividido en 3 por 8,33. Y esto nos da un valor de 299,51 Kelvin. Esto es un valor exacto. Pero para casos de alternativa, estos son aproximadamente 300 Kelvin. Entonces, esa vendría siendo la temperatura. Si nosotros nos dan que la velocidad cuadrática media de las partículas del gas es 517 metros sobre segundo y que la masa correspondiente al gas es de 4,65 por 10 a la 26 kilogramos. ¿Ya? Eso con respecto a la 2. Aquí llegamos a la alternativa. ¿Alguna duda de momento? Chicos, Por mi parte, no. ya. La 3 es parte materia, no es casi nada de cálculo, pero es respecto al tema de los, de, ¿cómo se llama esta cuestión? De la cantidad de grados de libertad que tiene una partícula o un gas, ¿ya? Entonces, tenemos que nos dice que la energía interna de un gas diatómico es exclusivamente energía cinética. Ya eso nosotros lo sabemos, es conocido. Pero nos dice también que una parte de ella es energía de traslación molecular y otra parte de ella es de rotación molecular. Entonces nos preguntan, ¿qué porcentaje de la energía interna es energía cinética de rotación? ¿Ya? Entonces nos están preguntando el porcentaje de la energía cinética de rotación. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que la energía total está compuesta por energía de traslación molecular y energía de rotación molecular. La de traslación depende de cuánto grado de libertad tiene. Nosotros cuando trabajamos con una partícula que está en un cuerpo, o sea, bueno, en el mundo de nosotros, que se le trabaja un mundo 3D, tenemos tres direcciones. Tenemos la dirección X, tenemos la dirección y tenemos la dirección Z. Entonces, para efectos de la traslación, tenemos solamente 3 grados de libertad. Se puede mover en el eje X, se puede mover en el eje Y o se puede mover en el eje Z. Y cada uno de estos movimientos, ¿qué nos va a aportar? Nos va a aportar un medio kT de energía, ¿ya? Entonces, aquí, en el tema de la traslación, nos va a aportar un medio kT, nos va a aportar entonces 3 veces toda la energía de traslación, nos va a aportar 3 veces un medio de kT. Entonces, la energía de traslación corresponde a 3 medios de kT, ¿ya? Y la otra parte es la de rotación molecular. Y nosotros sabemos que en la parte de rotación solamente tenemos sentido horario y antihorario, ¿ya? Entonces tendríamos solamente, tendríamos que cada uno de estos rotaciones va a aportar también un medio de kT a nuestra energía cinética. Entonces, para el caso de la rotación, tenemos que, como son horario y antihorario nomás, tendremos 2 veces por un medio de kT. Esto vendría siendo kT, que aporta la energía. Entonces, nosotros sabemos que la energía total se compone por esto, todo acá, que está en azulito, acá, y esto de acá. Entonces, nosotros nos piden saber qué porcentaje corresponde a esto de acá. Y nosotros sabemos que en ambos casos cada eje aporta lo mismo, entonces sería 5 por un medio a la KT, y nosotros lo dividimos por 2 a los medios, o sea, sería 2 un medio a la KT, sobre 5 un medio a la KT. Y esto vendría siendo un total de un 40% que aporta la energía interna, o sea, la energía cinética de rotación. La pauta dice un 60, pero porque la profe se confundió y ahí se puso lo que aportaba la energía de traslación.
¿ya? Entonces, nosotros tendríamos que la energía total de nuestro sistema correspondería a 5 medios de kT, y entonces esto sería la energía total cinética. Entonces, la energía de rotación corresponde a kT, sí, sobre 5 medios de kT. Se nos cancelan los kT y esto queda igual a 2 quintos. ¿Sí? Lo que equivale a 0,4, es decir, un 40%. ¿Ya? Esto más que nada, esta parte de acá era como materia más que nada. ¿Ya? Pero sí que le piden, porque claro, pues ustedes le están pidiendo desarrollo para todo ahora. Entonces, para que ustedes le respondan y no se la objeten, esta es la manera de explicarla, ¿ya? Es decir, que cada eje aporta un medio de kT a la energía total. Y claro, pues en el translacional tenemos 3 ejes, es decir, 3 grados de libertad, donde se puede trasladar nuestra partícula. Y para el tema de la rotación, tenemos solamente 2 sentidos para el cual puede rotar, que es el sentido horario y antihorario. Entonces, cada sentido va a aportar un medio de kT, ¿ya? Eso, ¿se entendió? Sí, sí se entendió. Ya, perfecto. Entonces vamos a pasar con el ejercicio 4. Ahí está. Para el ejercicio 4 nos estaban diciendo que consideremos un mol de gas ideal monoatómico, inicialmente a presión atmosférica y temperatura a 20 grados Celsius. A este gas se le suministra calor manteniendo siempre a presión constante y determine el trabajo realizado por un gas luego que se le ha transferido 400 joules de calor. Aquí tenemos que subrayar algo importante que dice que a este gas se le suministra calor manteniendo siempre a presión constante. Esto de acá es importante, presión constante. Cuando es de presión constante, nosotros estaríamos trabajando con un proceso de tipo iso, Bárico. correcto, isobárico. Entonces, nosotros tenemos que saber las características del isobárico. Nos están diciendo ya, tenemos, vamos a dar todos los datos en principio, vamos a tener que es moles o un mol de gas ideal, monoatómico, por lo tanto, ¿qué nos quería decir por lo que vimos anteriormente? Que sería CP 5 medios de R y CB 3 medios de R. Entonces tenemos que CP es igual a 5 medios de R y CB es 3 medios de R. Temperatura, tenemos que la temperatura está a 20 grados Celsius, por lo tanto sería 293 grados Kelvin. Y nos están diciendo que durante el trabajo, donde se calentó el gas, donde se le aplicó calor a presión constante, se efectuó un calor suministrado de 400 grados Celsius, o sea, de 400 joules, perdón. Entonces tenemos que el Q es igual a 400 joules, ¿ya? Y nos están preguntando qué, nuestro trabajo. Esa es nuestra pregunta. El trabajo efectuado durante este proceso. Entonces, para un proceso isobárico, nosotros tenemos que el calor es igual a NSP delta T. Entonces tenemos que para el calor, para un proceso isobárico es NCP delta T. Y que el trabajo, para este caso, es menos P delta T, si mal no recuerdo. Sí, no, es igual a P delta T, no. O sea, delta V, perdón. Entonces, el trabajo sería P por delta volúmenes. Entonces, ¿qué es lo que primero nosotros vamos a realizar? Nosotros tenemos la cantidad de moles, tenemos que está a presión atmosférica, me falta anotar esos los datos, está a presión un atm. Tenemos presión, tenemos temperatura, tenemos moles y nos podemos determinar nosotros con esto el volumen inicial, ¿cierto? Entonces vamos a calcular el volumen inicial que tenemos nosotros. ¿Para qué? Porque nosotros dependemos de los volúmenes para calcular nuestro trabajo.
Entonces, el volumen inicial, ¿a qué va a corresponder? Va a corresponder a nRT sobre la presión, ¿ya? Nosotros vamos a querer la presión en metros cúbicos o en litros, como les convenga. Así que, dependiendo de qué van a querer, por lo general yo suelo trabajar con la constante de gases ideales de 8,33. Por lo tanto, voy a trabajar siempre en metros cúbicos y pascales, ¿ya? Entonces, la cantidad de moles que tengo aquí sería 1. El R vendría siendo 8,33 y la temperatura es 293, ¿ya? Y la presión es 101,325, ¿ya? Entonces con eso nosotros podemos calcular lo que es el volumen inicial, ¿ya? Y eso nos da 0,024, ¿0,024 qué? Metros cúbicos, ¿ya? Y ahora nos quedaría calcular un volumen final. Pero para ese volumen final nosotros tenemos que obtener una temperatura final, ¿ya? Es para esto que nos dan el calor. Entonces nos dicen que se le ha transferido 400 joules de calor y entonces vamos a trabajar con nuestra función de calor, que sería 400 joules. Nosotros tenemos solamente un mol. Trabajamos con un gas de tipo monoatómico ideal. Entonces seríamos esta constante de acá, que nuestro CP vendría siendo 5 medios de R. R, ¿cuánto estamos trabajando? Nosotros estamos trabajando con el R de 8,33, ¿ya? 8,33. Y es delta T, donde es temperatura final menos la temperatura inicial, que vendría siendo los 293 grados Kelvin. Entonces, se procede a despejar. 8,33 por 5 dividido 2, 400 dividido en esta vaina, y nos queda 19,2 es igual a TF menos 293. Entonces le sumamos los 293 a esos 19,2 y nos queda que la temperatura final, cuando se le administran 400 joules de calor, corresponde a 312,2 Kelvin. Entonces nosotros ya tenemos lo que son nuestra temperatura final, digamos nuestro volumen inicial. Con esta temperatura final nosotros podemos obtener ¿qué? Nuestro volumen final, ¿ya? Entonces, como el recipiente es el mismo, ¿ya? En ningún momento nos dicen que se deja escapar moléculas cuando se suministra calor. Entonces vamos a trabajar con el mismo mol, vamos a trabajar con el mismo constante de los gases ideales que hemos estado trabajando todos, ya que todos los cálculos han sido efectuados bajo este. Vamos a trabajar con la temperatura final, vendría siendo 312,2, y nos dicen que es a presión constante. Entonces nosotros, qué conveniente, se nos mantiene la presión, entonces nos quedaría 101,325. Y vamos a hacer el cálculo ahora, 8,33 por 312,2 dividido en 101,325. Y esto nos da un total de 0,02567 metros cúbicos. Entonces, nosotros hallamos nuestro volumen inicial, nuestro volumen final, y tenemos P. Por lo tanto, vamos a sacar W. Y W corresponde a 101,325, que es correspondiente a una ATM, que es la presión, por delta volumen, que es volumen final, sería 0,02567 menos 0,024, ¿ya? Y esto le quitamos los 0,024 y lo multiplicamos por 101,325 y nos da un total de 168,826. Estos son joules, ¿ya? No recuerdo cuánto daba en la pauta. Creo que dan 160. Pero como les digo, lo más probable es que la alternativa estén con esto, en vez de 101,325, estén por el día a las 5 nomás, ¿ya? Entonces, para que yo más que nada se los paso el 101,325 porque después en termodinámica lo usamos con ese número. Entonces, para que se vayan interiorizando que realmente una ATM la conversión es 101,325. Pero bueno, ustedes lo ocuparán en este curso como día a las 5 para que tengan al tiro el valor de la alternativa. Y con eso llegamos a lo que es el
El trabajo realizado cuando nosotros suministramos 400 joules de calor a presión constante a este gas monoatómico, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Ya, vamos a seguir entonces. Ya, este es el tipo de... contiene cierta parte de materia que ustedes tienen que saber. Y el otro es simplemente cálculos con las fórmulas que tenemos en esta parte de acá, que sería este sector de acá, que es una fotito que tenía en un resumen que había hecho antes, que sirve caleta. Onda, ustedes se aprenden esto y no tienen para qué estar realizando la integral y cosas así. Ustedes simplemente chantan la fórmula y les van a llegar a lo que se les pide. Entonces, nos dice que unas figuras ilustran diferentes procesos para un molde de gas y dice que si el gas va desde el estado A, es decir, desde acá, hasta el estado B, efectuando la trayectoria ACB, es decir, la que va por arriba, el gas recibe 75 joules de calor, es decir, que recibe 75 joules de calor y efectúa un trabajo, un W, de 25 joules, ¿ya? Nosotros recordamos también una fórmula que es delta U es igual a Q menos W, ¿cierto? Esta es la energía interna igual al calor menos el trabajo efectuado por el proceso. Y en la 5 nos preguntan si el sistema hace el mismo recorrido, pero en este caso a lo largo de la trayectoria A de B, el gas realiza un trabajo de, esta es la trayectoria ACB y esta es la trayectoria ADB. Realiza un trabajo de 10 joules. Entonces nos están preguntando, ¿cuánto calor recibe el gas en este proceso? ¿Ya? Cuando nosotros trabajamos con un proceso de un ciclo cerrado, se tiene que conocer que la energía interna es cero. Es decir, que si yo voy de A hasta A por cualquier lado, la energía interna total me tiene que dar cero. Si yo voy de un punto A hasta un punto B, independiente de la trayectoria, la energía interna siempre va a ser igual independiente de la trayectoria que tome. El calor y el W, el calor y el trabajo, van a variar. Eso ténganlo por seguro, que si es que toman rutas distintas, van a variar. Pero lo que no va a variar nunca va a ser la energía interna, ¿ya? La energía interna se mantiene igual independiente de la trayectoria que tome. Entonces, por lo tanto, si nosotros tenemos una trayectoria desde A hasta B independiente al camino, entonces vamos a tener que el delta U de A C B va a ser igual al delta U de A de B. Entonces, nosotros vamos aquí a realizar el cálculo de nuestra energía interna de ACB, ya que tenemos el Q y el W, y esto vendría siendo 75 menos 25, y esto tiene que ser igual a ¿qué? A nuestro Q, que nosotros andamos buscando, menos 10. Esto es igual a 50, Q menos 10, por lo tanto, el Q efectuado durante la trayectoria ADB, es decir, el calor, dependiendo si esto es positivo, es absorbido, y si es negativo, es liberado. Entonces tenemos que esto tiene un valor de 60, ¿qué? 60 joules. Por lo tanto, podemos decir que durante la trayectoria ADB se recibió un calor de 60 joules, ¿ya? Entonces, es el calor que recibe el gas durante este proceso en esa trayectoria. ¿Se entendió? O sea, lo importante es que entiendan el tema de cuando tenemos un estado inicial y un final, la energía interna siempre va a ser el mismo, pero sí o sí, dependiendo de la trayectoria que tomen, puede variar el Q y el W. Pero varían proporcionalmente para que el delta U se mantenga. Ya. Y para el caso de la 6, trabajamos con el mismo diagrama y nos dicen que si el sistema regresa de B hasta A durante la trayectoria curva que aparece aquí, está acá, nos dice que el gas realiza un trabajo de 15 joules, ¿ya? Y nos están pidiendo determinar la trayectoria de la curva, ese proceso feo que nosotros desconocemos qué tipo de proceso es, nos están pidiendo el calor recibido o entregado, ¿ya? Entonces,
como les dije en un principio, cuando nosotros vamos desde A hasta A, por decirlo así, tomando una ruta X, nuestra delta U va a ser igual a 0. Siempre en un proceso cerrado, nuestro delta U va a ser igual a 0. ¿Ya? Se los voy a destacar aquí porque esto es importante. Ahora, nosotros teníamos que nuestro delta U, desde A hasta B, era igual a 50 joules. Entonces, esto implica que nuestro delta U de B hasta A tiene que ser menos 50 joules. ¿Ya? Porque claro, la suma de todas las los delta U del proceso de un ciclo cerrado va a ser igual a 0. Entonces, la suma de estos dos tiene que ser sí o sí igual a 0. Por eso es el menos 50 joules. Porque en ese proceso de B hasta A se nos va a cerrar el proceso. Va a volver al estado inicial. ¿Ya? Entonces, nos piden determinar el trabajo, o sea, nos piden determinar el calor durante la trayectoria de curva, que es la trayectoria BA. Nosotros tenemos que el delta U, BA, es igual a Q menos W, y esto es menos 50. Nos están preguntando sobre el Q, y menos, y el trabajo, ojo aquí hay un menos que se ve feo en la... que no se alcanza a notar, por lo tanto sería menos 15. Y entonces, despejando nuestro Q, tendríamos que esto sería más, entonces pasa restando. Entonces nos quedaría menos 65 joules. Al tener un menos ahí, ¿qué significa? Que en esa trayectoria, nuestro proceso entregó 65 joules de calor. ¿Ya? Entonces recuerden que cuando hay menos, ustedes están entregando o liberando, y cuando hay más, ustedes están absorbiendo calor. Y eso, es lo que ustedes necesito que entiendan aquí es el tema de la materia. El tema de materia es que cuando tenemos un ciclo cerrado, el delta U total, un proceso cerrado, el delta U de la suma de todos los delta U tiene que ser igual a 0. Y cuando nosotros tenemos un proceso desde un punto inicial hasta un punto final, independiente de la trayectoria que tome, siempre la energía interna va a ser la misma. ¿Ya? Eso con respecto al ejercicio 5 y 6. Y luego viene una pregunta tipo de cómo son las alternativas de análisis. Nos dicen que tenemos un diagrama PV donde se muestran dos procesos. ¿Ya? Un proceso 1, que es un isotermo, y un proceso 2, que nosotros no tenemos idea de qué tipo de proceso se trata. Y nos están preguntando las afirmaciones. Entonces, lo primero que ustedes tienen que notar es hacer sus comparaciones. O sea, en primer lugar, nosotros tenemos que notar el calor y el W, el calor y el trabajo correspondiente al trabajo 1 y cuánto varía respecto al trabajo 2. Entonces, aquí hacemos al tiro la relación. Nosotros tenemos que el trabajo siempre corresponde al área bajo la curva, ¿cierto? Eso nosotros lo veníamos viendo así analizado, si estudiamos lo que es la integral de P en dB. Entonces, el área bajo la curva, es decir, que el área bajo la curva del proceso 2 va a ser esto más grande que el proceso 1. Entonces, nosotros podemos decir que el trabajo del proceso 2 va a ser mayor al trabajo del proceso 1. ¿Ya? Entonces, con eso, de inmediato, cancelamos nuestra alternativa E, que nos dicen que el trabajo realizado el proceso 2 es menor al trabajo realizado en el proceso 1. ¿Ya? Eso. Como nosotros tenemos que nuestra delta U tiene que ser igual, entonces si nosotros tenemos que delta U es igual a Q menos W, entonces si este tiene que ser siempre igual, y si nuestro proceso es más grande, entonces, ¿qué tiene que pasar con el Q2? Tiene que ser igual, tiene que mantenerse igual, tiene que ser más grande también, o tiene que ser más chico.
estamos analizando solamente el proceso 2. Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí Q2, W2, y esta es la energía interna 2. Tenemos WU1, donde tenemos Q1 menos W1. Nosotros tenemos que estos dos van a ser iguales. Ya, los delta U. ¿Por qué? Porque llegan desde un punto I hasta un punto F, ambos. Y nosotros tenemos que el delta, o sea, el trabajo 2 es mayor al trabajo 1. Entonces, si nosotros hacemos la relación entre Q2 y Q1, también vamos a tener esa relación. Porque, claro, pues tienen que mantenerse iguales. Por lo tanto, si este es más grande, este Q tiene que ser más grande para mantener la relación. Entonces, si este es más pequeño que el que está acá, entonces también tiene que ser este más pequeño que este de acá. ¿Para qué? Para mantener la relación. Entonces, también vamos a tener nuestra relación que es que Q2 es mayor a Q1. ¿Ya? Entonces, vamos leyendo. El calor transferido en el proceso 1, es decir, Q1, es mayor al calor transferido, o sea, es igual al calor transferido en el proceso 2. ¿Ya? Nosotros, para que sean iguales, los calores tienen que ser exactamente la misma trayectoria. ¿Ya? Si que ambos van desde un punto hasta el otro. En este caso, como no son de la misma, no siguen la misma trayectoria, podemos decir que esto es falso. ¿Ya? En la B nos dicen que el calor transferido en el proceso 1, está acá, es mayor al calor transferido en el proceso 2. Aquí vimos la explicación, por lo tanto, podemos notar que el calor 1 es menor que el calor 2. Entonces, tampoco es correcto. Y en la C nos dice que el calor transferido en el proceso 1 es menor que el calor transferido en el proceso 2. Esa es la correcta. Y la D nos dice que el calor transferido en el proceso 1 es igual al trabajo realizado en el proceso 2. ¿Ya? El calor transferido en el proceso 1, dado que es menor al el calor transferido en el proceso 2, no podemos decir de inmediato que es igual, ya que si es que es igual el calor del trabajo 1 con el W del trabajo 2, nos estaría diciendo que en cierta parte este W2 tendría que ser similar a lo que o sea, el W1 tiene que ser similar al W2, pero nosotros vimos previamente de que no era así, de que existía toda esta región de acá que el W2 era mayor todavía. Entonces, no es posible afirmar eso. Y entonces, finalizando, tendríamos solamente esta correcta y siempre todo partiendo con la relación del análisis del área bajo la curva. ¿Ya? Si nosotros no hubiésemos tenido esa relación, habríamos tenido solamente dos líneas iguales, habríamos tenido exactamente que todos los calores son iguales y así, ¿ya? Porque siguen la misma trayectoria. Si esta isoterma hubiese ido por arriba, claro, pues, el calor y el trabajo efectuado por la isoterma habría sido siempre mayor al calor efectuado por la línea recta, ¿ya? Pero tienen que fijarse siempre sobre el área bajo la curva. Ustedes fíjense siempre en el trabajo y ustedes van a tener los datos de inmediato. O sea, si ustedes se fijan en el trabajo que es visiblemente analizable, podrían tener que la relación entre los trabajos y teniendo la relación entre los trabajos, y si es que estos van desde un punto inicial hasta un punto final iguales, van a tener la relación entre la energía interna que son iguales. Por lo tanto, la proporción se tiene que mantener. Y al mantenerse la proporción, van a tener que los calores también van a seguir la misma proporción que los trabajos. Eso, con respectivo a lo que son las preguntas cortas. Ahora, la profe también mandó un certamen en el cual nos dijo que hiciéramos la 3, ¿ya? Así que ahora tienen que abrir el otro archivo si que están con el archivo a mano, el cual tiene que dice certamen 3 pauta, creo. Entonces, vamos a lo que es el ejercicio 3, que nos dice que un cilindro contiene un oxígeno a presión de 2 atm, 300 Kelvin y el volumen es de 4 litros. Y supongan que el O2 se puede tratar como un gas ideal y que se somete a los siguientes procesos. Entonces, esto que está encerrado en un cuadrito son todos los procesos que va a efectuar este gas, ¿ya? Que nosotros tenemos que hacer el diagrama correspondiente. Entonces, nosotros vamos a tener nuestro... Chuta, creo que no era así. ¿Cómo eliminar? Ahí sí. Vamos a tener nuestro diagrama PDB, en donde esta es la presión y este es el volumen. Y nos dice que parte en un estado inicial, pongámosle que va a partir acá, donde el volumen, o sea, que la presión es 2 atm y que el volumen es 4 litros, ¿ya? Entonces,
Después les voy a poner el dibujo bonito, pero por mientras vamos a hacer como el bosquejo. Entonces, nos dice que en un principio se calienta a presión constante el estado inicial al estado 2. ¿Ya? Este es el estado 1 de acá. Y donde aumenta la temperatura a 450 grados Kelvin. Pero ojo, nos dicen que se calienta a presión constante. ¿Ya? Cuando nosotros calentamos a presión constante significa que nosotros estamos yendo la barrita hacia allá. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos un proceso isobárico en el cual está aumentando la temperatura, ¿ya? Y también estaríamos aumentando el volumen. Entonces, se nos calienta el proceso a presión constante y llegamos a un estado 2, por ejemplo acá. Aquí el estado 2. Chuta. Acá. Este es el estado 2. Y en el estado 2 nos dice que se enfría a volumen constante. Es decir, que nuestra temperatura baja. Nosotros tenemos que recordar que las temperaturas siempre son como curvas así, como curvas ahí, yéndose hacia el lado. Entonces, si la temperatura va disminuyendo hacia la izquierda y la temperatura va aumentando hacia la derecha, nosotros sabemos que se va a estar calentando si nosotros movemos nuestro punto hacia la derecha. En el caso de la 2, dice que se está enfriando nuestro proceso. Entonces, si nosotros estamos en este punto acá y nosotros queremos enfriar, a volumen constante, nosotros sabemos que volumen constante se trabaja en una vertical. Entonces, si queremos enfriar, ¿tenemos que subir o tenemos que bajar? Si nuestra temperatura va subiendo hacia allá, nuestra temperatura va subiendo hacia allá. Bajar. Tendríamos que bajar. Entonces, vamos a decir que baja hasta un punto, no sé, más abajo, vamos a ponerlo acá abajito. Vamos a tener que el estado 3, ¿ya? Este es el estado 1, estado 2, entonces luego enfriamos y aquí alcanzamos una temperatura de 250 grados Kelvin. Es decir, que la curva que está acá, donde intersecto, va a ser de 250 grados Kelvin. La curva que intersecto acá, de la temperatura, va a ser los 450 grados Kelvin y la curva que se intercepta acá va a ser los 300 grados Kelvin. Ahora pasamos al proceso 3, que dice que se comprime a temperatura constante a un volumen de 4 litros. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer acá? Nosotros estamos en una curva de temperatura de 250 grados Kelvin, y nos están diciendo que se trata de un proceso isotérmico. Entonces vamos a nosotros a movernos por la curva. Pongámosle que ustedes imaginen que estoy siguiendo la curva y llegué hasta los 4 litros del estado inicial. ¿Ya? Nosotros no cerramos el proceso acá. ¿Por qué? Porque nos faltó presión. Pues nosotros alcanzamos una presión, que este es el estado 4, en el cual nosotros tenemos la misma temperatura del estado 3, pero sin embargo tenemos el volumen del estado inicial, que eran los 4 litros. Y luego nosotros nos piden calentar el volumen, o sea, nos piden calentar a volumen constante. Entonces estamos trabajando con un proceso de carácter isométrico o isocórico, y nos están pidiendo calentar. Entonces tenemos que subir, ¿cierto? Hasta regresar al estado inicial, es decir, al estado 1. Entonces nuestro proceso se describiría de esta manera. Ahora, como esto se ve bastante feo, vamos a copiar el dibujo que está acá y vamos a pegarlo acá. Y vamos a ponerlo y que tape todo. Entonces, tal como les decía, en este diagrama PDB tenemos curvas de temperatura. ¿Ya? Esas son las temperaturas y sabemos que la temperatura va a ir subiendo en dirección diagonal hacia arriba a la derecha. Entonces, el proceso se describe así, tal como nosotros lo habíamos dibujado. Oh, se copió. Bueno, está. Tal como lo habíamos dibujado, pero esta bonita. ¿Ya? Entonces, teniendo nuestro diagrama, aquí nosotros ya tenemos nuestros procesos dibujados y ya se nos simplifica todo. Entonces tenemos que solamente ahora completar lo que son las tablas. Nos están diciendo, muestre los 4 procesos en un diagrama PDB, que es lo que acabamos de hacer, y nos están diciendo que les demos los valores numéricos a P, B y T en cada estado. Tenemos que completar nuestra tabla. Entonces, nosotros tenemos el estado 1, estado 2, estado 3 y estado 4. ¿Dónde se me fue el puntero? Ahí está. Ya. Entonces, nos piden determinar el P, la presión, el volumen y la temperatura. En un estado inicial tenemos todos los datos. Tenemos que son 2 atm, tenemos que son 4 litros y tenemos que son 300 Kelvin.
que sería este estado de acá, estado 1. En el estado 2, tenemos que se calienta a presión constante, ¿cierto? Por lo tanto, la presión se mantendría. Y alcanzamos una temperatura de 450 grados Kelvin. Pero nosotros no tenemos volumen, tenemos un volumen 2, ¿ya? Que nosotros desconocemos. Para el estado 3, nosotros enfriamos al mismo volumen y bajamos la temperatura a 250 grados Kelvin. Entonces, y tampoco conocemos la presión, ya que bajamos la presión hasta una presión que nosotros desconocemos. Y luego, en el estado 4, nos dice que calentamos a volumen constante, o sea, comprimimos, perdón, a temperatura constante, un volumen de 4 litros. Es decir, que nosotros del estado 4 vamos a tener la misma cantidad de volumen que el estado 1, pero vamos a tener distinta presión, pero también nos dice que fue una compresión a temperatura constante. Entonces nosotros podemos decir que tenemos la misma temperatura que en el estado 3. Ahora, ¿cómo calculamos el resto de la tabla? Simplemente pavo ratón. Entonces, tenemos que en el estado inicial, o sea, tenemos P para todo, tenemos B y tenemos T, pero nos faltaría algo para todos los procesos, la cantidad de moles. Entonces, con el estado inicial tenemos todo, simplemente podemos llegar y calcular que la cantidad de moles es PV sobre N, o sea, sobre RT. Sobre RT. La presión, estamos trabajando en litros, o sea, en atmósfera y litros, por lo tanto, nosotros vamos a utilizar ¿qué constante? Si se acuerdan. Una 0, algo. Claro, nosotros cuando trabajamos en ATM por litro, trabajamos con la constante 0,0. Ay, voy a escribirlo abajo porque si no va a quedar corto. Trabajamos con la constante 0,082, ¿ya? Que estos son escritos con la variable, sería ATM por litro sobre mol Kelvin, ¿ya? En cambio el otro era simplemente Joule sobre mol Kelvin. Y ya, entonces vamos a proceder a calcular la cantidad de moles. Entonces son 2 ATM por 4 litros sobre 0,082 por la temperatura que son 300 Kelvin. Entonces sería 8 dividido la multiplicación entre 0,082 por 300. Por 300. Y esto nos da una cantidad de moles de 0,325 moles, ¿ya? Entonces esta cantidad de moles nos va a acompañar todo el rato. Ahora, ¿cómo calculamos el volumen 2? Para calcular el volumen 2, nosotros vamos a tener la presión, o sea, el nRT, que vendría siendo el 0,325 por nuestro R, que sería 0,082, nuestra temperatura, que es 450, y lo dividimos por nuestra presión, que son 2. Por lo tanto, 0,325 por 0,082 por 450 dividido en 2. Nos da un volumen de... se me perdió el puntero de nuevo. Ahí está. Desde un volumen de 5,99 que la va a aproximar a 6 litros, ¿ya? Entonces nosotros completamos aquí con un 6. Y ojo, que del proceso 2 al 3 es un proceso isométrico. Por lo tanto, aquí también tenemos 6 litros. Entonces ahora vamos a calcular la presión 3. ¿Ya? La presión 3 se calcula igual. 0,325 por 0,082 por los 250 Kelvin dividido en el volumen, que son 6 litros. Por lo tanto, sería 0,325 por 0,082 por 250 dividido en 6. Y esto nos da un valor de
11 atmósferas. Y para la presión 4, tenemos que lo mismo, 0,325 por 0,082 por 250, pero ahora sobre 6. O sea, sobre 4, perdón. Esos programitas de la U que se abren en cualquier momento. Ya. Entonces, lo dividimos sobre 4 y nos queda un valor de 1,66 atmósfera. Entonces, aquí tenemos completada la tabla. Listo. Entonces tenemos tanto la tabla con los valores PBT para cada estado. Entonces tenemos la respondida con eso. Ahora nos dicen en la B, en cada etapa del ciclo, calcular el calor absorbido y el trabajo realizado y el cambio de energía interna completando la tabla. ¿Ya? La etapa 1-2 corresponde a un proceso de carácter isobárico. En el proceso de carácter isobárico no tenemos nada cero, así que no vamos a escribir nada todavía en la tabla. Pero nosotros sabemos que tenemos dos procesos isométricos, que es el 2-3, que es este de acá, y tenemos el 4-1. ¿Ya? En el otro tenemos un isobárico y en el otro tenemos un... Chuta, se me fue la mano. Y en el otro tenemos un isotérmico. En los isométricos o isocóricos tenemos que el trabajo es cero. ¿Ya? Entonces, simplemente llenamos el tiro acá con un 0. En el proceso isotérmico, nosotros tenemos que el delta U es 0. ¿Ya? Y tenemos que, finalmente, tenemos que todo esto es un proceso de carácter cerrado, ¿cierto? Entonces tenemos que la energía, o sea, la suma de todas las delta U va a ser igual a 0. Ya. Entonces eso es lo que podemos nosotros completar de momento. Así que vamos a proceder a calcular todo. Vamos a bajar esto para acá. Y ya, entonces, teníamos que esto es isocórico, o sea, isobárico, perdón. Isobárico. Esto es isoco. Y este otro es isote. Ya. Entonces, para el primer caso, tenemos que calcular el calor para un proceso isobárico. Para el proceso isobárico, vamos a hacer una línea para separar acá. Chuta, me salió como... Hacer la línea acá. Y entonces vamos a proceder primero con el cálculo del calor, o sea, de todo lo que es isobárico. 1, 2. El calor es igual a N por CB por delta T. ¿De qué tipo de gas corresponde qué tipo de gas corresponde el O2? ¿Se trata de un monoatómico, de un poliatómico, de un diatómico? Un monoatómico es un elemento que está compuesto por un átomo, por decirlo así. En caso de que si fuera solamente O, estaríamos trabajando con un tema de monoatómico. Si aquí estamos trabajando con un O2 o con, por ejemplo, no sé, otro tipo de gas que contenga más de su propia partícula, por ejemplo el N2, estaríamos trabajando con gases de carácter diatómico. ¿Ya? Entonces, como O2 corresponde a un gas de carácter diatómico, estaríamos trabajando con voy a anotarlo acá por arriba, un Cp de 7 medios de R y un Cb de 5 medios de R. Ya. Entonces, a ver, vamos a ver. Ya. Entonces, para el isobárico, se me perdió, no, ahí está. Vamos a calcular que los moles son los 0,325. Tenemos el Cb, que es isobárico.
perdón, es SP acá, me equivoqué, sorry, mala mía. Es isobárico, por lo tanto es CP por 7 medios de R por el delta temperatura. Aquí con el delta temperatura vendría siendo la temperatura del estado 2 menos la temperatura del estado 1. Entonces sería una diferencia de 150. Entonces sería por 150. ¿Ya? LR, estamos trabajando todo el rato con litros, atmósferas por litro. ¿Ya? Incluso aquí nos dicen que calculemos el calor en atmósferas por litro, no en joules. Por lo tanto, ¿qué R tenemos que usar? Tenemos que mantener el 0,082. Entonces, vamos a 0,082 por 7 por 0,325 por 150. Todo eso dividido en 2 y nos da un Q de 13,99. ¿Qué? Atmósfera por litro. En el caso de la isobárica, tenemos un W igual a P, que es la presión a presión constante, y todo el rato usamos la misma presión, que son 2 atmósferas, por delta B. Y el delta B es volumen final, que son 6, menos volumen inicial, que son 4, entonces nos quedaría 2 litros. Serían 2 por 2, por lo tanto tendríamos 4, ¿4 qué? 4 atmósferas litros. ¿Ya? Entonces aquí estamos calculando ya los primeros datos que se nos están pidiendo. Y el delta U simplemente va a ser Q, que va a ser los 13,99 menos los 4. Esto es delta U. Y esto corresponde a un valor de 9,99 atmósferas litros. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los 3 datos para lo que corresponde nuestra primera etapa. Nuestra etapa 1 es O2. Entonces vamos a completar aquí 13,99. Esto es 4. Y esto es 9,99. Ahora vamos a separar otra vez. Y vamos a trabajar con el isocórico o isométrico. Isométrico. En el isométrico, nosotros tenemos que el trabajo es 0, ¿ya? Entonces simplemente vamos a calcular el Q. Y el Q se calcula como un N por CV por delta T, donde el N es 0,325, el CV corresponde a 5 medios por 0,082 por un delta T, que en este caso de la etapa 2,3 corresponde a 250 menos 450. O sea, 250 menos 450. Y esto sería menos 200 por 0,082 por 5 por 0,325 dividido en 2. Por lo tanto sería menos 13,325. Menos 13,33 le vamos a colocar. Atmósfera al litro. Ya. Como lo habíamos visto antes, el trabajo es 0 y entonces el delta U va a ser Q menos W, por lo tanto el delta U va a ser igual a ¿qué? A Q. Entonces, nosotros aquí tenemos que rellenar en la tabla. ¿Cómo rellenamos la tabla? Como menos 13,33. Y aquí 0 y tenemos menos 13,33 también. Menos 13,33. Ya. El 3,4 corresponde a una isoterma. Isotérmico, eso es isométrico 2,3. Vamos a la isoterma. Isoterma 3,4. Para la isoterma, nosotros tenemos que el Q es igual al trabajo y esto porque el delta U es igual a 0. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular nosotros nuestro trabajo. Vamos a calcular nuestro trabajo que es nRT por el logaritmo natural de la diferencia entre volumen final y volumen inicial.
Entonces, tenemos que N es 0,325, tenemos que R es 0,082, la temperatura es de carácter isotérmico, por lo tanto, la temperatura es 250 Kelvin por 250 Kelvin por el logaritmo natural de la diferencia de volúmenes. Y la diferencia de volúmenes vendría siendo 4 sobre 6, ¿cierto? Entonces, logaritmo natural de 4 sobre 6, y eso multiplicado por 250 por 0,082 por 0,325. Y esto me da un valor de menos 2,7. Esto es ATM por litro. ¿Ya? Entonces esto es amarillo, esto amarillo. Y esto era verde, si no me equivoco, no me acuerdo. Ya. Y teníamos que el Q es igual al W, por lo tanto también sería menos 2,7 ATM por litro. Entonces vamos a completar en la tabla con el menos 2,7 para ambos casos. Y nos quedaría solamente el último isométrico. Isométrico. Esto es el 4,1. Entonces, al igual que para el isométrico 2,3, vamos a calcular solamente el Q, ya que el trabajo es 0. Entonces tenemos que el Q es igual a N, CB, delta T, y esto es igual a 0,325 por el CB, que sería 5 medios, por 0,082, por el de temperatura, que en este caso va desde la temperatura final es 300 y la temperatura inicial es 250. Entonces sería 300 menos 250. Y esto sería entonces 50 por 0,082 por 5 por 0,325. Y eso dividido en 2 nos da un valor de 3,33 ATM por litro. Esto vendría siendo el otro amarillo. Y tenemos que el delta U era igual a Q, por lo tanto corresponde a lo mismo. Entonces esto sería 3,33. Y este también sería 3,33. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, esta suma da casi 0, pero debe ser más que nada por un tema decimal. Pero recuerden que la suma de todo esta línea de acá tiene que ser 0. Entonces 9,99 menos 13,33. Estoy ocupadito, Cristóbal, espérame. Más 3,33. Entonces esto me da menos 0,01. Pero esto netamente es decimales. Pero debería dar 0, la sumatoria de delta U total, ya que es un ciclo cerrado. Ahora, el tema de los trabajos también los vamos a sumar. Entonces nos quedaría 4 menos 2,7 y nos dice que todo el trabajo total, aquí vamos a ponerle total, del proceso corresponde a 1,3. Y aquí vamos a sumar todo, que sería 13,99 menos 13,33 menos 2,7 más 3,33. Y esto también es 1,3 de calor, ¿ya? Y esto corresponde a lo que es el calor absorbido durante todo el proceso, ¿ya? Entonces, con esta tabla, con esto, nosotros completamos lo que es la B. Dice que en cada etapa del ciclo calcula el calor absorbido Q y el trabajo realizado W y el cambio de energía, entonces completando la tabla. Y ahora nos piden calcular el trabajo neto efectuado por el O2. Y aquí nosotros tenemos el trabajo neto efectuado por el O2, ya que el trabajo neto es todo lo que el trabajo efectuado durante el ciclo entero, durante un ciclo. Y durante un ciclo es la sumatoria de todos los trabajos correspondientes, por lo tanto nosotros tenemos que esto corresponde a lo que es el trabajo neto del proceso del O2.
Ahora nos están pidiendo la eficiencia. Todo lo que son máquinas térmicas, es decir, máquinas que son sometidas a distintos procesos para generar energía o cosas así, son máquinas que tienen cierta eficiencia. Y hay una máquina en particular que se le conoce como la máquina de Carnot, que tiene cierta forma de calcular la eficiencia, que es como la eficiencia máxima que puede tener una máquina. Si es que tú creas una máquina cuya eficiencia es sobre la eficiencia de Carnot, ¿ya? Esto quiere decir que esa máquina no puede existir, ¿ya? Esa máquina realmente no puede existir en la vida real, ya que como que la máquina de Carnot es como la crema de la crema, o sea, la máquina más eficiente que puede existir. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros calculamos la eficiencia de una máquina? Nosotros aquí se están preguntando, determine la eficiencia de este tipo como una máquina térmica y compárela con una máquina de ciclo de Carnot que opera con las mismas temperaturas mínimas y máximas de 250 y 450. Aquí en nuestra máquina, claro, tengo una temperatura mínima de 250 y una máxima de 450. Desde ya les digo que la eficiencia de Carnot se calcula como, tenemos una eficiencia de 1 menos temperatura mínima, ¿ah?, del proceso sobre la temperatura máxima del proceso. Y esto entonces sería 1 menos 250 sobre 450. Entonces tenemos 250 dividido en 450 y sería 1 menos eso. Y eso nos da un porcentaje de 0,44. Es decir, la eficiencia de la máquina de Carnot con esta temperatura sería de 44%. ¿Ya? Porque esto es un 0,44 periódico. ¿Ya? Entonces, la eficiencia máxima que puede tener una máquina real no puede superar esto. Si supera esto, esa máquina es imposible crearla, ¿ya? Por distintos temas de pérdida de energía y cosas así, pero la eficiencia máxima que puede generarse es esta. Y ahora nosotros, ¿cómo calculamos la eficiencia en una máquina que no sea de Carnot? Entonces, la eficiencia, para calcular eso, se procede como el trabajo neto sobre el Q ingresado, ¿ya? El Q ingresado es decir, el calor que absorbió no solamente. Y nosotros con lo que vimos en la tabla, solamente absorbió 13,99 y el 3,33, ¿ya? Y el trabajo neto era lo que habíamos visto anteriormente, que es la suma de todos los trabajos, que sería 1,3. Entonces, por lo tanto, la eficiencia corresponde a 1,3 sobre el calor ingresado, que en este caso vendría siendo 13,99 más los 3,33. Y esto es 17,32. Entonces sería 1,3 sobre 17,32. Entonces 1,3 dividido eso y nos da un valor de 0,075. Por lo tanto, esta máquina tiene una eficiencia de un 7,5%. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Como la eficiencia de Carnot es mayor que la eficiencia calculada en la máquina, entonces la máquina sí puede existir realmente, ¿ya? Y entonces con eso obtenemos la eficiencia del dispositivo de este proceso, y también pudimos notar que la máxima eficiencia que puede tener este proceso. O sea, es decir, que esta máquina aún puede ser más eficiente con otro tipo de proceso o yendo hasta otra temperatura, cosas así, ¿ya? Pero eso es lo que se busca después en termodinámica. O sea, nosotros procedemos a buscar la eficiencia máxima en una máquina. Y eso vendría siendo la ayudantía de hoy. Así que estaba un poquito más larga de lo normal, a pesar de que tuvimos hartos ejercicios cortos, pero este ejercicio largo era un poquito más larguito. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas, háganmela saber. Si no, quedan en libertad y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Por mi parte no tengo dudas, así que chao.